Un empresario arrogante derramó los dulces caseros de una humilde vendedora en las calles de Buenos Aires bajo la lluvia torrencial. Lo que parecía un simple accidente se transformó en obsesión cuando él comenzó a buscarla cada día. Cuando descubrió que el pequeño hijo de ella luchaba contra la misma enfermedad que le arrebató a su esposa, sus mundos colisionaron en una tormenta de secretos, traiciones y un amor que desafiaría todas las barreras sociales. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia que te robará el corazón? Déjalo en los comentarios. Suscríbete ahora y dale like para más relatos que te harán creer en el destino. El reloj de la imponente torre monumental marcaba las 4 de la tarde cuando el cielo de Buenos Aires decidió descargar su furia. Javier Montero observó con desdén las gotas que comenzaban a empapar su traje italiano de $3.000 mientras maldecía por lo bajo. A sus 43 años, el tiempo se había convertido en su bien más preciado y ahora se encontraba atrapado en el barrio de San Telmo, a kilómetros de la reunión que definiría el futuro de Grupo Montero. «Cancela todo», ordenó secamente a través del auricular Bluetooth, ignorando la voz temblorosa de su asistente al otro lado de la línea. «No llegaré a tiempo», cortó la llamada con un gesto brusco mientras aceleraba el paso. Las calles empedradas se habían transformado en pequeños arroyos y la lluvia arreciaba, convirtiendo su visibilidad en un desafío. Fue entonces cuando sucedió. Un segundo de distracción, un paso apresurado, y su cuerpo colisionó contra algo o alguien con fuerza suficiente para hacerlo tambalear. «Por Dios, mire por dónde camina», exclamó una voz femenina cargada de indignación. Javier bajó la mirada, encontrándose con unos ojos color miel que lo fulminaban desde abajo. Una mujer de cabello oscuro, recogido en una trenza desordenada, intentaba ponerse de pie, mientras a su alrededor se esparcían decenas de alfajores artesanales, ahora arruinados por el agua. «Lo siento, yo...» Las palabras murieron en su garganta. Por primera vez en 5 años, desde la muerte de Alejandra, Javier Montero se quedó sin habla. La mujer, 30 y tantos años, calculó, vestía un delantal blanco, salpicado de chocolate, y llevaba un carrito plegable que ahora yacía volcado sobre el asfalto. «No necesito sus disculpas», espetó ella, recogiendo apresuradamente lo que podía salvar. «Necesito que mire por dónde camina. 3 días de trabajo. Arruinados». En un segundo, Mercedes Olivera contó mentalmente hasta 10 mientras evaluaba los daños. Más de la mitad de su mercancía estaba destruida, lo que significaba menos dinero para los medicamentos de Matías. El pensamiento de su hijo, esperándola en casa con su abuela, hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas de frustración. «Permítame compensarla», ofreció Javier, sacando su billetera. «No quiero su dinero», respondió Mercedes con dignidad, aunque cada centavo perdido era un puñal en su precaria economía. «Solo quiero terminar mi jornada en paz». Algo en la firmeza de aquella mujer desarmó a Javier. Sin mediar palabra, se arrodilló junto a ella y comenzó a recoger los alfajores que aún estaban en sus envases intactos, ignorando por completo cómo el agua de lluvia arruinaba sus zapatos italianos. «¿Qué hace?», preguntó Mercedes, genuinamente sorprendida. «Ayudar», respondió él con sencillez. «Ya que no puedo pagar, al menos puedo hacer esto». Durante 5 minutos, bajo la lluvia inclemente, el poderoso Javier Montero y la humilde Mercedes Olivera recogieron alfajores en silencio. Ninguno de los dos podía imaginar que aquel incidente, aparentemente trivial, alteraría el curso de sus vidas para siempre. El lujoso penthouse en Recoleta parecía más vacío que nunca aquella noche. Javier se sirvió un whisky de 30 años mientras contemplaba las luces de Buenos Aires desde su terraza panorámica. La imagen de aquellos ojos color miel se negaba a abandonar su mente. «Ridículo», murmuró para sí mismo, dando un sorbo a su bebida. Su teléfono vibró sobre la mesa de cristal. Era Valentina, su asistente, con el informe preliminar que había solicitado horas antes. Mercedes Olivera, 32 años, madre soltera, un hijo de 8 años con leucemia. Trabaja como recepcionista en una clínica del barrio de Almagro y vende alfajores los fines de semana. Sin antecedentes,
Vive en un departamento pequeño con su hijo y ocasionalmente su madre. El padre del niño los abandonó hace 3 años. Javier frunció el ceño, preguntándose por qué había ordenado investigar a una completa desconocida. La respuesta era tan simple como inquietante, porque por primera vez en 5 años había sentido algo. Una punzada, un destello, una grieta en el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón desde la muerte de Alejandra. Leucemia. La palabra resonó en su mente como un eco doloroso. La misma enfermedad que se había llevado a su esposa ahora amenazaba la vida del hijo de aquella mujer. La coincidencia era demasiado perturbadora para ignorarla. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un modesto apartamento de 2 habitaciones en Almagro, Mercedes secaba el cabello de Matías después de su baño nocturno. «¿Cuántos alfajores vendiste hoy, mamá?», preguntó el niño con ojos brillantes, ignorando el cansancio que la quimioterapia había dejado en su pequeño cuerpo. Mercedes sonrió, ocultando la frustración por las pérdidas del día. «Lo suficientes, mi amor. Mañana haremos más, y serán aún más deliciosos». Matías sonrió revelando el espacio donde faltaba un diente de leche. Sus mejillas, aunque pálidas por el tratamiento, se iluminaron. «¿Me contarás un cuento antes de dormir?» «Por supuesto, mi valiente», respondió ella, acariciando su cabeza casi desprovista de cabello. «Pero primero toma tu medicina». Después de asegurarse de que Matías estaba profundamente dormido, Mercedes se permitió derrumbarse en la pequeña mesa de la cocina. Las cuentas se acumulaban. El alquiler, los servicios y, sobre todo, los medicamentos complementarios que no cubría el seguro médico. El accidente de hoy había sido un golpe duro a sus finanzas ya precarias. El timbre sonó, sobresaltándola. Eran casi las 10 de la noche, una hora inusual para visitas. Al abrir la puerta, su sorpresa fue mayúscula al encontrarse con el hombre del traje caro que la había derribado esa tarde. «¿Cómo supo dónde vivo?», preguntó, instintivamente bloqueando la entrada con su cuerpo. Javier Montero sostenía una caja elegante con el logo de una pastelería reconocida. «Tengo recursos», respondió con una honestidad desconcertante, «y una propuesta que podría interesarle». Mercedes entrecerró los ojos con suspicacia. «No estoy interesada en ninguna propuesta de un desconocido a estas horas de la noche. Mi nombre es Javier Montero», se presentó él, extendiendo una mano que ella no estrechó, «y dirijo la Fundación Montero para la investigación contra la leucemia infantil». El mundo de Mercedes pareció detenerse por un instante. De todas las coincidencias posibles, esta era la que menos esperaba. Su instinto le decía que cerrara la puerta, pero algo más profundo, quizás la esperanza desesperada de una madre, la hizo dar un paso atrás. «Tiene 5 minutos», concedió finalmente, permitiéndole entrar a su pequeño mundo. Ninguno de los dos podía imaginar que ese momento marcaría el inicio de un camino sin retorno. La oficina de Javier Montero ocupaba todo el piso 24 del edificio más emblemático del microcentro porteño. Desde los ventanales panorámicos, Buenos Aires se extendía como una maqueta viviente bajo sus pies. Era un espacio diseñado para impresionar e intimidar, con líneas minimalistas, arte contemporáneo valorado en millones y una ausencia deliberada de fotografías personales. «La señora Olivera está aquí», anunció Valentina a través del intercomunicador. Javier respiró profundamente antes de responder. «Hazla pasar». Cuando Mercedes entró, sintió como si hubiera cruzado a una dimensión paralela. Vestía un sencillo vestido azul marino, probablemente lo más formal de su guardarropa, y llevaba su cabello recogido en un moño austero. Parecía fuera de lugar en aquel templo de cristal y acero, pero se mantenía erguida, con una dignidad que resultaba más imponente que cualquier decoración. «Buenos días, señor Montero», saludó con una formalidad que contrastaba con su encuentro de la noche anterior. «Buenos días, Mercedes», respondió él, abandonando deliberadamente el tratamiento formal. «Por favor, siéntate». El recuerdo llegó sin aviso a la mente de Javier. Alejandra, con su cabello rubio despeinado por el viento patagónico, riendo mientras intentaba encender una fogata en su primera escapada a Bariloche.
Eres un desastre para las cosas prácticas, Javi, había bromeado. Él se había sentido ofendido entonces, tan acostumbrado a su competencia en el mundo corporativo, que poco importante parecía ahora. He revisado el caso de Matías, dijo Javier, volviendo bruscamente al presente. Hay un programa experimental que podría ser adecuado para él. Mercedes apretó su bolso con fuerza, incapaz de ocultar la esperanza que iluminaba sus ojos. ¿De qué se trata? Inmunoterapia CAR-T, respondió él, deslizando una carpeta hacia ella. La Fundación está financiando un ensayo clínico en colaboración con el Hospital Italiano. Es un tratamiento de vanguardia con resultados prometedores en casos como el de tu hijo. Mercedes hojeó los documentos, luchando contra las lágrimas. Cada página describía un procedimiento complejo, costoso, que normalmente estaría muy lejos de sus posibilidades. ¿Por qué?, preguntó finalmente, levantando la mirada. ¿Por qué nos ayudarías así? La pregunta flotó en el aire, cargada de desconfianza y vulnerabilidad. Javier se levantó y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda momentáneamente. Mi esposa, Alejandra, murió de leucemia hace 5 años, confesó con voz controlada. Fundé esta organización en su memoria. Ayudar a niños como Matías es lo que ella hubiera querido. Mercedes recordó la noche en que Daniel, el padre de Matías, había empacado sus cosas. No puedo con esto, Mer, había dicho, evitando mirarla a los ojos. No soy lo suficientemente fuerte. Ella había permanecido en silencio, demasiado exhausta por las noches en vela, junto a la cama de hospital de su hijo, para suplicarle que se quedara. Algunas personas se rompían bajo presión, otras, como ella, descubrían una fortaleza que no sabían que poseían. Agradezco tu oferta, dijo finalmente, pero necesito entender exactamente qué implica. No puedo tomar decisiones a ciegas cuando se trata de mi hijo. Javier se volvió hacia ella, sorprendido por su cautela. La mayoría de las personas en su situación habría aceptado sin cuestionar. Por supuesto, concedió. Te presentaré al equipo médico mañana mismo, si estás disponible. Podrás hacer todas las preguntas necesarias. Al salir del edificio, Mercedes se sintió mareada, no por la altura, sino por las posibilidades vertiginosas que se abrían ante ella. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su madre. Matías tuvo fiebre. Estamos en el hospital. El miedo se apoderó de ella mientras detenía un taxi. Mientras el vehículo avanzaba entre el tráfico, no podía dejar de pensar en la extraña sincronía de los acontecimientos. El hombre que había arruinado sus alfajores aparecía ahora como un posible salvador. La vida tenía un sentido del humor retorcido. En su oficina, Javier contemplaba la tarjeta que Mercedes había dejado, un simple rectángulo de cartulina con el nombre Dulces Sueños y un número telefónico, el nombre de su microemprendimiento de alfajores artesanales. La guardó en su billetera, junto a la única fotografía que conservaba de Alejandra. 2 mundos separados por un abismo de circunstancias, unidos por el hilo invisible del dolor y la esperanza. ¿Me estás diciendo que rechazaste la ayuda? La voz de Lucía, la mejor amiga de Mercedes, resonó en la pequeña cocina donde preparaban una nueva tanda de alfajores. Mercedes suspiró mientras amasaba con precisión, canalizando su frustración en cada movimiento. No la rechacé, solo pedí tiempo para pensarlo, respondió evitando la mirada incrédula de su amiga. Es demasiado perfecto, Lu. Las coincidencias así no existen. Habían pasado 3 días desde su reunión con Javier y la subsecuente visita al Hospital Italiano. El equipo médico había sido impresionante. Protocolos de vanguardia, instalaciones de primer nivel y sobre todo estadísticas de remisión que parecían sacadas de un sueño. Desconfías porque es rico y apuesto, afirmó Lucía, cortando círculos perfectos en la masa. Admítelo. Desconfío porque nada es gratis en esta vida, replicó Mercedes, y menos viniendo de alguien como él. El recuerdo golpeó a Mercedes con la fuerza de una ola. Tenía 16 años cuando su padre, un respetado profesor universitario, fue arrestado por malversación de fondos. Quería dártelo mejor,
había explicado a través del vidrio de la sala de visitas. Pero lo mejor habría sido tenerlo en casa, no los regalos caros que resultaron ser comprados con dinero robado. La lección había quedado grabada a fuego. Desconfía de los gestos grandiosos. El timbre interrumpió sus pensamientos. Lucía se apresuró a abrir, regresando con una expresión de asombro. «Es él», susurró. «El empresario sexy. ¿Y trae una canasta?» Javier entró a la cocina con una naturalidad desconcertante, como si visitar apartamentos modestos en Almagro fuera parte de su rutina diaria. Vestía casual, jeans de diseñador y una camisa azul con las mangas dobladas, exponiendo un reloj que probablemente costaba más que todo el mobiliario del lugar. «Espero no interrumpir», dijo colocando la canasta sobre la mesa. «Traje algunos ingredientes. Mi abuela hacía los mejores alfajores de Santa Fe». Mercedes lo miró estupefacta, con las manos cubiertas de harina. «¿Cómo sabías que estaría horneando hoy?» Javier sonrió, enigmáticamente. «Los jueves entregas pedidos a las cafeterías del centro. Lógicamente horneas los miércoles». Lo que no mencionó fue la investigación exhaustiva que había ordenado, ni las noches que había pasado revisando cada detalle de la vida de Mercedes, como si en sus rutinas existiera la clave para descifrar por qué no podía dejar de pensar en ella. «Eso es perturbadoramente meticuloso», comentó Mercedes, pero una pequeña sonrisa traicionó su intento de parecer molesta. Lucía, captando la tensión eléctrica entre ambos, inventó una excusa para marcharse, no sin antes guiñarle discretamente a su amiga. Solos en la cocina, Mercedes y Javier cayeron en un ritmo sorprendentemente cómodo. Él relató anécdotas de su infancia en Santa Fe, cuando su familia aún era de clase media, y los fines de semana consistían en ayudar a su abuela a preparar dulces caseros. Antes de las empresas, los viajes y las juntas directivas, hubo una cocina como esta, confesó, amasando con destreza, insospechada. «A veces me pregunto quién sería yo si hubiéramos seguido allí». «Probablemente alguien con menos trajes caros y más harina en las manos», respondió ella, permitiéndose una broma por primera vez. Mientras observaba a Javier concentrado en la preparación del dulce de leche, Mercedes recordó a Daniel intentando batir huevos para el cumpleaños de Matías, desistiendo tras el primer intento fallido. «No tengo paciencia para estas cosas», había dicho. Quizás ese había sido el primer indicio de que tampoco tendría paciencia para enfrentar la enfermedad de su hijo. «Matías preguntó por ti», dijo de pronto, sorprendiéndose a sí misma. «Después de tu visita al hospital». Javier detuvo sus movimientos, visiblemente afectado. «¿Qué le dijiste?» «La verdad, que eres el hombre que arruinó mis alfajores y ahora intenta compensarme ayudándonos». Ambos rieron, y por un momento las barreras entre sus mundos parecieron disolverse. Fue entonces cuando Mercedes tomó una decisión. «Aceptaremos entrar al programa», dijo con firmeza. «Por Matías». Lo que no añadió fue el resto de su pensamiento. «Y porque algo en ti me dice que, a pesar de todo, puedo confiar». Javier asintió, ocultando el alivio que sintió. No le había contado toda la verdad. El programa experimental tenía plazas limitadas, y él había movido influencias considerables para asegurar una para Matías, desplazando a otro niño en la lista. Un secreto que se sumaba a los muchos que guardaba, como el hecho de que la Fundación Montero estaba al borde de una crisis financiera que él ocultaba con inyecciones de su fortuna personal. Mientras formaban los alfajores lado a lado, dos almas heridas comenzaron a reconocerse en la otra, ignorando que sus secretos, como la harina que flotaba en el aire, eventualmente se asentarían revelando lo que había debajo. La sala de espera del hospital italiano se había convertido en el centro gravitacional de sus vidas durante las últimas semanas. Mercedes conocía de memoria cada grieta en el techo, cada revista desactualizada, cada enfermera y sus horarios. Era su tercera sesión de tratamiento para Matías, y la ansiedad había dado paso a una rutina cargada de esperanza cautelosa. «Traje café», anunció Javier, sentándose junto a ella con 2 vasos humeantes. «Colombiano, sin azúcar, como te gusta». Mercedes aceptó agradecida,
sorprendida una vez más por la atención a los detalles que caracterizaba a este hombre. En solo un mes había memorizado sus preferencias, sus horarios, las necesidades de Matías integrándose en sus vidas con una naturalidad desconcertante. Los resultados preliminares son prometedores, comentó ella, permitiéndose una sonrisa cansada. El doctor Rosenfeld dice que la respuesta de Matías al tratamiento está superando las expectativas. Javier asintió, apretando discretamente su mano. Es un guerrero, como su madre. El contacto, breve pero eléctrico, envió un escalofrío por la columna de Mercedes. Estos momentos se habían vuelto más frecuentes. Roces aparentemente casuales, miradas sostenidas un segundo más de lo necesario, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. En la mente de Javier, los recuerdos se superponían como capas de una cebolla. Alejandra, en esta misma sala de espera, cada vez más delgada, más pálida, su espíritu desvaneciéndose junto con su cuerpo. «Prométeme que seguirás viviendo», le había susurrado una noche cuando creía que él dormía. No había podido cumplir esa promesa, hasta ahora. En 1900... «¿Qué piensas?», preguntó Mercedes notando su mirada perdida. «En el pasado», respondió con honestidad, «y en cómo nos moldea». La conversación derivó hacia territorios más profundos. Javier habló sobre la culpa del sobreviviente que lo consumía desde la muerte de Alejandra, sobre cómo su imperio empresarial se había convertido en un refugio frío, pero seguro. Mercedes, a su vez, relató la traición de Daniel, la lucha diaria por mantener a flote no solo las finanzas, sino también el espíritu de Matías. «A veces me pregunto quién soy más allá de ser la mamá de Matías», confesó en un susurro, «y luego me siento culpable por siquiera pensarlo». «Eres Mercedes Olivera», respondió él con una intensidad que la sorprendió. «La mujer que hace los mejores alfajores de Buenos Aires, que puede negociar con proveedores como una experta, que tiene una risa que ilumina habitaciones enteras y que, sí, también es una madre extraordinaria». El silencio que siguió estaba cargado de emociones no dichas. Fue interrumpido por la llegada de la madre de Mercedes, Elena, una mujer menuda con una fortaleza innegable en su mirada. «Matías está preguntando por ti», anunció, evaluando con mirada crítica a Javier. «Y tú debes ser el famoso empresario. Mi nieto no deja de hablar de ti y tus historias de aviones privados». Javier se puso de pie, sorprendentemente nervioso ante el escrutinio maternal. «Un placer conocerla, señora Elena. Su nieto es un niño extraordinario». «Lo es», confirmó ella con orgullo. «Y mi hija también lo es. No lo olvides». La advertencia velada quedó flotando en el aire mientras Elena se retiraba, dejando a Mercedes mortificada por la franqueza de su madre. «Discúlpala, es protectora». «¿Cómo debe ser?», respondió Javier con una sonrisa comprensiva. «Me recuerda a mi propia madre antes de que la riqueza la transformara». Aquella tarde, mientras Matías dormitaba después del tratamiento, Javier propuso algo inesperado. «Tengo una cabaña en Bariloche», dijo casi tímidamente. «Los médicos dicen que Matías necesitará un descanso de 2 semanas entre ciclos. El aire de la montaña podría hacerle bien». Mercedes lo miró, perpleja. «¿Nos estás invitando a Bariloche?» «A ti, a Matías y a tu madre si quiere acompañarlos», confirmó él. Sin compromisos, sin expectativas, solo un respiro. La propuesta flotó entre ellos como una pluma, cargada de implicaciones. No era solo una invitación a un viaje, era un paso hacia algo más profundo, un reconocimiento tácito de que lo que estaba creciendo entre ellos merecía espacio para florecer. «Lo pensaré», respondió ella finalmente, aunque en su interior la decisión ya estaba tomada. Ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde el pasillo. Daniel Suárez, con su característico cabello rubio ahora más largo y una expresión calculadora, contemplaba la escena con interés renovado. Había venido a pedirle dinero a Mercedes, como hacía ocasionalmente, pero lo que encontró era mucho más valioso. Su expareja, aparentemente cerca del hombre cuyo rostro había reconocido de las revistas de negocios, Javier Montero, el viudo millonario. Mientras se alejaba sin ser visto, Daniel sonrió para sí mismo.
La vida acababa de ofrecerle una oportunidad inesperada y no tenía intención de desaprovecharla. El espejo del baño de mármol devolvía a Mercedes una imagen irreconocible. Vestida con un elegante vestido negro que Javier había enviado a su apartamento, para la cena de beneficencia, si te apetece acompañarme, con su cabello recogido en un moño sofisticado, obra de un estilista que había llegado a su puerta esa misma tarde. Parecía una versión alternativa de sí misma, salida de una realidad paralela donde la lucha diaria no existía. «Te ves hermosa», dijo Elena, apareciendo en el reflejo detrás de ella, «casi como tu abuela en sus días de gloria». Mercedes intentó sonreír, pero la ansiedad tensaba sus facciones. «Me siento como una impostora, mamá. No pertenezco a ese mundo». Elena apretó suavemente sus hombros. «No vas a convertirte en otra persona por usar un vestido caro una noche», aseguró. «Además, Matías está emocionadísimo de que su mamá vaya a una fiesta de las que salen en la tele». El timbre anunció la llegada de Javier. A pesar de las semanas de cercanía creciente, Mercedes sintió mariposas en el estómago al abrir la puerta. Él estaba impecable en su smoking, pero lo que la sorprendió fue su expresión al verla. Una mezcla de admiración y algo más profundo, casi reverencial. «Estás...» comenzó, pero las palabras parecieron abandonarlo. «¿Tan mal?», bromeó ella, nerviosa. «Deslumbrante», completó finalmente, recuperando la compostura. «Absolutamente deslumbrante». El salón del Alvear Palace Hotel brillaba con el resplandor de cientos de velas y cristales. La élite porteña se había reunido para la gala anual de la Fundación Montero, un evento que conjugaba filantropía con la necesidad de ver y ser visto. Mercedes se aferró al brazo de Javier mientras avanzaban entre saludos y miradas curiosas. «Relájate», susurró él cerca de su oído. «No están juzgándote, están envidiándote». «¿Por qué habrían de envidiarme?» «Porque estás conmigo y hasta hace poco era considerado el soltero más inaccesible de Argentina», explicó con una sonrisa traviesa. «O al menos eso dicen las revistas que no leo». La velada transcurrió como un sueño febril para Mercedes. Conoció a médicos brillantes, a filántropos con fortunas incalculables, a políticos con sonrisas ensayadas. Javier la presentaba con un orgullo que hacía que sus mejillas se encendieran. «Mercedes Olivera, la mejor repostera de Buenos Aires y la madre más valiente que he conocido». Durante la cena, sentada entre un neurocirujano famoso y la esposa de un diplomático, Mercedes sintió que navegaba en aguas desconocidas, pero no necesariamente hostiles. Las conversaciones fluían con más naturalidad de lo que había anticipado, especialmente cuando mencionaba a Matías y su experiencia con el programa experimental. «Mi hijo tenía la misma edad cuando fue diagnosticado», comentó la diplomática, revelando una vulnerabilidad inesperada. «Hoy tiene 23 y estudia medicina». Por primera vez, Mercedes vislumbró el poder verdadero de noches como esta. No el glamour superficial, sino las conexiones humanas bajo la superficie, la red invisible de experiencias compartidas. En la mente de Javier, el recuerdo era vivido. La última gala a la que había asistido con Alejandra, ambos conscientes de que sería la última. Ella, demacrada pero elegante en su vestido dorado, había insistido en bailar a pesar del dolor. «Quiero que me recuerdes así», había susurrado, «bailando contigo bajo las estrellas, no en esa maldita cama de hospital». «¿Bailarías conmigo?», preguntó a Mercedes cuando la orquesta comenzó a tocar un tango lento. Ella dudó, consciente de sus limitaciones. «No sé bailar esto. Yo te guío», prometió extendiendo su mano. «Confía en mí». Y así lo hizo. En medio de la pista, bajo la mirada de la alta sociedad porteña, Mercedes se dejó llevar por Javier en un baile que trascendía lo físico. Cada paso, cada giro, cada abrazo cerrado del tango parecía sellar un pacto tácito entre ellos. «La gente nos mira», murmuró ella, incómoda. «Déjalos mirar», respondió él acercándola más. «Solo existimos tú y yo en este momento». Fue durante ese baile cuando Valentina, la asistente de Javier, se acercó discretamente. «Disculpe, señor Montero, pero hay alguien que insiste en hablar con usted».
Dice ser el padre de Matías. La música continuó, pero para Mercedes y Javier el tiempo se congeló. El rostro de ella palideció visiblemente. ¿Daniel está aquí?, preguntó con incredulidad. Javier mantuvo la compostura, aunque su mandíbula se tensó. ¿Quieres que me encargue? Mercedes negó con la cabeza, recuperando su fortaleza. No. Enfrentaremos esto juntos. En un rincón apartado del salón, Daniel Suárez esperaba con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Vestía un traje evidentemente alquilado y sostenía una copa de champán como si fuera un trofeo. «Mer, estás espectacular», saludó ignorando deliberadamente a Javier. «Casi no te reconozco con toda esa opulencia». «¿Qué haces aquí, Daniel?», preguntó ella directamente. «Me enteré de la buena fortuna de nuestro hijo», respondió enfatizando el nuestro mientras miraba desafiante a Javier. «Y pensé que era momento de retomar mis responsabilidades paternas». El cinismo de sus palabras hizo que Mercedes sintiera náuseas. 3 años tarde, espetó. «Nunca es tarde para la familia, ¿verdad, señor Montero?», replicó Daniel revelando sus cartas. «Después de todo, usted entendería el valor de la familia, siendo el rostro de la respetabilidad empresarial. Imagino que la prensa estaría interesada en saber cómo está, interviniendo en una familia ya existente». La amenaza apenas velada flotó en el aire, pesada como plomo. Javier, acostumbrado a negociaciones de alto riesgo, reconoció inmediatamente la jugada. «Sugiero que continuemos esta conversación en un lugar más privado», propuso con una calma que enmascaraba su furia. «Mi oficina, mañana a las 10». «Estaré encantado», respondió Daniel, con la satisfacción de quien cree tener el control. «Siempre es un placer hacer negocios con gente de su calibre». Mientras Daniel se alejaba, Mercedes sintió que el hermoso castillo de naipes que habían estado construyendo comenzaba a tambalearse. La aparición de Daniel no era coincidencia, era un recordatorio de que el pasado nunca quedaba completamente atrás, sino que acechaba, esperando el momento perfecto para reclamar su deuda. La lluvia golpeaba rítmicamente los ventanales del estudio de Javier, creando una cortina de agua que aislaba aún más aquel espacio del mundo exterior. Mercedes contemplaba la ciudad difuminada, perdida en pensamientos que Javier solo podía intuir. Ofreció retirarse permanentemente de nuestras vidas a cambio de $200,000, dijo finalmente, rompiendo el pesado silencio que se había instalado entre ellos desde la reunión con Daniel esa mañana. Javier, sentado tras su imponente escritorio, asintió con expresión impenetrable. Un precio pequeño, considerando las alternativas. Mercedes se volvió bruscamente, sus ojos encendidos con indignación. «Un precio pequeño. ¿Es así como funciona tu mundo, Javier? ¿Todo tiene un precio?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. No era solo sobre Daniel y su extorsión, era sobre los fundamentos mismos de la relación que estaban construyendo. «No es sobre el dinero», respondió él con cuidado. «Es sobre proteger a Matías, a ti, a lo que estamos construyendo». «¿Y qué estamos construyendo exactamente?», cuestionó ella, acercándose. «Porque desde que Daniel apareció, tengo la sensación de que hay cosas que no me estás contando». La memoria asaltó a Mercedes sin piedad. Tenía 12 años cuando descubrió que su padre tenía otra familia en Córdoba. Su madre había llorado durante días, no por la infidelidad, sino por las mentiras. «El engaño mata más que la verdad por dolorosa que sea», le había dicho. Era una lección que llevaba grabada a fuego. Javier se levantó lentamente, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. «Hay cosas sobre mí, sobre mi pasado con Alejandra, que son complicadas», admitió. «Cosas que no me enorgullecen». «Necesito saber», insistió Mercedes. «Si vamos a enfrentar a Daniel juntos, si vamos a seguir adelante con lo que sea que esto signifique, necesito la verdad completa». Javier asintió tomando una decisión. Se dirigió a un pequeño bar oculto en la pared y sirvió 2 copas de whisky. «Alejandra y yo nos conocimos en la universidad», comenzó, entregándole una copa. «Ella estudiaba medicina, yo, administración. Su familia era de clase media, como la mía entonces.
Nos enamoramos, nos casamos jóvenes, contra la voluntad de nuestros padres. Mercedes escuchaba atentamente, observando cómo su rostro se transformaba al hablar del pasado, volviéndose simultáneamente más vulnerable y más distante. Durante los primeros años luchamos juntos. Ella trabajaba en el hospital público mientras yo intentaba levantar mi primera empresa. Cuando finalmente el negocio despegó, las cosas cambiaron. Yo viajaba constantemente, ella se quedaba atrás. Me obsesioné con el éxito, con demostrar que podía darle todo lo que merecía. Hizo una pausa, tomando un largo sorbo de su bebida. El diagnóstico llegó como un rayo en cielo despejado: leucemia mieloide aguda, avanzada. Los médicos dijeron que había estado mostrando síntomas durante meses, síntomas que yo no noté porque apenas estaba en casa. La culpa en su voz era palpable, un dolor vivo que el tiempo no había mitigado. Utilicé todo mi dinero, mis contactos, para buscar tratamientos experimentales, especialistas internacionales. La sometí a procedimientos dolorosos, agotadores, porque no podía aceptar la posibilidad de perderla. No escuché cuando me pidió que parara, cuando me suplicó que la dejara pasar sus últimos meses en paz. Mercedes se acercó instintivamente tomando su mano. «Eras joven, estabas desesperado», ofreció. «Era egoísta», corrigió él con dureza. «La mantuve viva 3 meses más, 3 meses de sufrimiento innecesario, porque yo no estaba listo para dejarla ir». La revelación cayó como una piedra en aguas tranquilas, enviando ondas de comprensión a través de Mercedes. De pronto, su interés en Matías, su apoyo inquebrantable al tratamiento, adquirían una nueva dimensión. «La fundación. Montero», comenzó ella. «Es mi penitencia», completó él, «mi forma de compensar, de asegurarme de que otros pacientes tengan opciones que Alejandra no tuvo. Pero hay más». Javier caminó hacia una caja fuerte oculta tras un cuadro, introduciendo una combinación. De ella extrajo una carpeta con el membrete de un prestigioso bufete de abogados. «Firmamos un acuerdo prenupcial», explicó, deslizando los documentos hacia ella. Si moría sin descendencia, gran parte de su herencia personal debía destinarse a investigación médica bajo la supervisión de su hermano Carlos. He estado desviando esos fondos para otros proyectos de la fundación, incluido el programa donde está Matías. Mercedes recorrió los documentos con incredulidad creciente. «¿Su hermano lo sabe?» «Sospecha. Ha estado presionando para una auditoría completa, y cuando la consiga, todo se derrumbará», completó ella, comprendiendo la magnitud de la situación. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» Javier se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Porque Daniel no es nuestra única amenaza. Si decidimos seguir adelante juntos, necesitas saber en qué te estás metiendo. Mi reputación, la fundación, todo podría colapsar cuando la verdad salga a la luz». El silencio que siguió estaba cargado de decisiones no tomadas, de caminos que se bifurcaban ante ellos. Mercedes pensó en Matías, en la mejoría que mostraba gracias al tratamiento, en la felicidad que había visto en sus ojos cuando Javier lo llevaba a navegar en el Tigre los domingos. «No pagaremos a Daniel», dijo finalmente con resolución. «No resolveremos esto con dinero. Y en cuanto a lo otro, encontraremos una manera». Javier la miró con asombro, nunca habiendo esperado esta reacción. «Podría perderlo todo», advirtió. Mercedes sonrió con una sabiduría tranquila. «Yo ya perdí todo una vez, cuando diagnosticaron a Matías, y descubrí que mientras él estuviera bien, yo podía reconstruir lo demás. Quizás sea mi turno de enseñarte esa lección». Mientras la lluvia continuaba su serenata contra los cristales, 2 almas heridas encontraron un nuevo punto de conexión en sus imperfecciones compartidas. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez ambos sentían que no tendrían que enfrentarlo solos. El aire cristalino de Bariloche entraba por las ventanas de la cabaña, trayendo consigo el aroma de pinos y leña quemada. A pesar de ser una cabaña, la propiedad era en realidad una mansión rústica, con vista al lago Nahuel Huapi, un refugio de madera y piedra
que parecía salido de un cuento nórdico. Matías corría por la orilla del lago, arrojando piedras al agua con la energía renovada que el tratamiento le había devuelto. Su cabello había comenzado a crecer nuevamente, y sus mejillas mostraban un color saludable que Mercedes no veía desde hacía meses. «Mira, mamá, 5 rebotes», gritó el niño celebrando su hazaña. Mercedes sonrió desde la terraza, envuelta en un grueso suéter que Javier había insistido en comprarle. El frío patagónico no es como el de Buenos Aires, había advertido. A su lado Elena tejía en silencio, lanzando ocasionales miradas evaluadoras hacia Javier, quien preparaba un asado en la parrilla con la concentración de un cirujano. «Nunca lo había visto tan feliz», comentó Mercedes sin apartar la vista de su hijo. «Es como si hubiera recuperado los años perdidos en solo unas semanas». Javier asintió, volteando cuidadosamente los cortes de carne. Los niños son resilientes. Se adaptan, se recuperan, encuentran alegría incluso en las circunstancias más difíciles. Quizás deberíamos aprender de ellos. Algunos adultos también son buenos aprendiendo, intervino Elena, sin levantar la vista de su tejido. Mi hija, por ejemplo, pasó de ser una adolescente rebelde a la madre más dedicada que he conocido cuando las circunstancias lo exigieron. Javier sonrió ante el evidente orgullo maternal. No me sorprende en absoluto. La determinación parece ser un rasgo familiar. Como la testarudez, añadió Elena, provocando la risa de los tres. La atmósfera era ligera, cómoda, como si los problemas que los acechaban en Buenos Aires hubieran quedado suspendidos a cientos de kilómetros de distancia. Daniel había desaparecido temporalmente del radar después de que Javier, desoyendo el consejo de sus abogados, lo enfrentara personalmente. La amenaza de Carlos, el hermano de Alejandra, seguía latente, pero Javier había iniciado conversaciones para llegar a un acuerdo. Aquella noche, después de una cena abundante junto al fuego, con Matías y Elena ya dormidos en sus respectivas habitaciones, Mercedes y Javier compartían una botella de Malbec sentados sobre una alfombra frente a la chimenea crepitante. «Tengo algo para ti», dijo él, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «No es lo que piensas, o quizás sí, no estoy seguro». Mercedes tomó la caja con manos temblorosas. Al abrirla, encontró una llave antigua, de bronce, con un diseño elaborado. «¿Qué abre?», preguntó confundida. «Un local en 1900. San Telmo», respondió Javier observando atentamente su reacción. «En la esquina de Defensa y Chile. Pensé que podría ser perfecto para Dulce Mercedes». La sorpresa dejó a Mercedes sin palabras momentáneamente. «¿Me compraste un local?» «Técnicamente lo compré para ti», corrigió con una sonrisa nerviosa. «Es tuyo con todos los papeles en regla, sin condiciones, sin ataduras. Un espacio para que tu talento tenga el escaparate que merece». En la mente de Mercedes resonaron las palabras de su padre. «Nunca dependas económicamente de un hombre, Mer. El dinero siempre viene con cadenas invisibles». Era un consejo nacido de su propia experiencia amarga después de que su madre lo abandonara por alguien con más recursos. «No puedo aceptarlo», dijo finalmente cerrando la caja. «Es demasiado, Javier». La decepción cruzó brevemente el rostro de él antes de ser reemplazada por comprensión. «Entiendo, fue presuntuoso de mi parte. No es que no aprecie el gesto», se apresuró a explicar. «Es que si necesito construir mi camino por mí misma. Si vamos a estar juntos, tiene que ser como iguales». Javier tomó su mano, acariciando suavemente sus dedos. «Somos iguales, Mercedes. El dinero es solo una circunstancia, no una medida de valor». «En un mundo perfecto, quizás», replicó ella. «Pero no vivimos en ese mundo. En nuestro mundo, el dinero crea desequilibrios, expectativas, dependencias. Lo he visto destruir relaciones». La conversación derivó hacia territorios más profundos. Los miedos de Mercedes a perder su identidad, las inseguridades de Javier sobre si podría ser amado por quien era y no por lo que poseía. Hablaron hasta que el fuego se redujo a brasas, compartiendo vulnerabilidades que nunca antes habían expresado. «Tengo una propuesta alternativa», dijo finalmente Javier. «Una sociedad. Tú pones el talento,
Yo pongo el capital inicial, 50 y 50, un negocio entre socios iguales. Mercedes consideró la oferta, reconociendo el esfuerzo de Javier por encontrar un terreno común. Podría funcionar, concedió, pero necesitaría desarrollar el plan de negocios yo misma, tomar decisiones creativas. Por supuesto, acordó él inmediatamente. Tu visión, mi respaldo. Nada más. La tensión se disolvió lentamente entre ellos, reemplazada por una nueva intimidad nacida de la negociación honesta. Sin palabras, sus cuerpos se acercaron, atraídos por una gravedad que habían estado resistiendo durante semanas. El primer beso fue tentativo, casi tímido, tan diferente de la imagen pública del poderoso empresario. Mercedes respondió con una mezcla de ansiedad y deseo largamente contenido. Las manos de Javier recorrieron su espalda con reverencia, como si temiera que pudiera desvanecerse entre sus dedos. He querido hacer esto desde que derramaste tus alfajores en San Telmo, confesó contra sus labios. Mercedes rió suavemente, sus frentes unidas. Técnicamente, tú los derramaste. Técnicamente, fue el inicio de todo, respondió, besándola nuevamente. La nieve comenzó a caer afuera, silenciosa y constante, mientras dentro el fuego renacía entre dos personas que habían olvidado cómo era sentirse completos. Por una noche, el pasado y sus complicaciones quedaron en suspenso, permitiéndoles vivir plenamente en el presente. Ninguno de los dos podía imaginar que a miles de kilómetros, en Buenos Aires, Carlos Vega, el hermano de Alejandra, recibía un sobre anónimo con documentos que probarían el desvío de fondos de la Fundación Montero. Un sobre enviado por Daniel Suárez, quien había encontrado una forma más lucrativa de venganza que el simple chantaje directo. La tormenta perfecta se gestaba en la distancia, mientras ellos se refugiaban en su burbuja de aparente felicidad. El aroma a café recién preparado y dulce de leche casero inundaba la nueva pastelería Dulce Mercedes en su día de apertura. El local en San Telmo, con sus paredes de ladrillo expuesto, mesas de madera recuperada y ventanales que dejaban entrar la luz matutina, era exactamente como Mercedes lo había soñado. Un espacio acogedor que combinaba la rusticidad del barrio histórico con toques contemporáneos, donde sus creaciones eran las verdaderas protagonistas. «Es impresionante, Mer», exclamó Lucía, ajustando los últimos detalles del mostrador. «De vender en la calle a tener tu propia tienda en menos de 6 meses. Es casi un cuento de hadas». Mercedes sonrió mientras acomodaba meticulosamente una bandeja de alfajores de 3 sabores diferentes. Los tradicionales de dulce de leche, los de chocolate blanco con frambuesa, y su nueva creación, alfajores de café con cardamomo, inspirados en las mañanas compartidas con Javier. Los cuentos de hadas suelen omitir la parte donde la princesa trabaja 18 horas diarias, bromeó, aunque el orgullo en su voz era innegable. Matías correteaba por el local, colocando pequeñas tarjetas con los nombres de los productos en cada bandeja, con la seriedad de quien asume una responsabilidad trascendental. Su cabello había crecido completamente, y los resultados de su último chequeo médico mostraban una remisión sostenida que el equipo médico calificaba de extraordinaria. A las 10 en punto, Javier llegó con un enorme ramo de girasoles, las flores favoritas de Mercedes, y una expresión que mezclaba orgullo y algo más, algo que ella no logró descifrar inmediatamente. «¿Está todo bien?», preguntó mientras aceptaba las flores y su beso de saludo. «Perfecto», respondió él, quizás demasiado rápido. «Solo estoy ansioso por tu gran día». La inauguración fue un éxito rotundo, una mezcla de vecinos curiosos, turistas atraídos por el aroma irresistible y amigos que habían seguido la trayectoria de Mercedes desde sus días vendiendo en la calle, llenaron el local durante todo el día. Para el atardecer casi todas las bandejas estaban vacías y el cansancio satisfecho se reflejaba en los rostros de Mercedes y su pequeño equipo. «Brindemos», propuso Javier cuando el último cliente se marchó, descorchando una botella de champán que había mantenido refrigerada para la ocasión. Por el comienzo de un imperio dulce. Elena, Lucía, los 2 empleados recién contratados, y Matías, con jugo en su copa,
Alzaron sus vasos en un tintineo alegre. Sin embargo, Mercedes notó que Javier consultaba su teléfono constantemente, con una tensión creciente en su mandíbula. Cuando finalmente tuvieron un momento a solas, mientras cerraban la tienda, ella confrontó sus sospechas. «Has estado distante todo el día. ¿Qué sucede?» Javier suspiró pasándose una mano por el cabello en un gesto que ella había aprendido a reconocer como señal de preocupación profunda. «No quería arruinar tu día», confesó. Carlos consiguió los documentos. «La auditoría comienza mañana». El peso de la revelación cayó sobre Mercedes como un manto frío. Durante las últimas semanas habían vivido en una burbuja de aparente normalidad. La recuperación de Matías, la apertura de la pastelería, las noches compartidas entre risas y planes para el futuro. La amenaza de Carlos y las implicaciones legales del desvío de fondos se habían convertido en un eco distante, casi olvidado. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, aunque temía conocer la respuesta. «Mis abogados dicen que es probable que enfrente cargos criminales», explicó Javier con una calma que contradecía la gravedad de sus palabras. «Malversación de fondos, fraude fiduciario. La fundación probablemente será intervenida». Mercedes se dejó caer en una silla, absorbiendo las implicaciones. «¿Y el programa de Matías?» «Está asegurado», afirmó él con convicción. «Me aseguré de que los fondos para todos los niños en tratamiento estuvieran separados y protegidos legalmente. Es lo único que hice bien en todo este desastre». El silencio se extendió entre ellos, pesado con preguntas no formuladas. Finalmente, Mercedes habló. «¿Cómo consiguió Carlos esos documentos? Dijiste que estaban en tu caja fuerte personal». La expresión de Javier se ensombreció. «Daniel, mis fuentes me confirmaron que él entregó la información. Aparentemente, decidió que destruir mi reputación sería más satisfactorio que el dinero inmediato». Mercedes recordó vívidamente la expresión calculadora de Daniel la última vez que lo había visto, su amenaza velada. «Cuida bien tu nuevo juguete, Mer. Las cosas bonitas tienen la tendencia a romperse cuando menos lo esperas». No había entendido el alcance de su malicia entonces. «Todo esto es mi culpa», susurró. «Si nunca hubiéramos...» «No», interrumpió Javier con firmeza, arrodillándose frente a ella. «Mis errores son anteriores a conocerte. Tomé decisiones equivocadas, ignoré advertencias, y ahora debo afrontar las consecuencias. Pero conocerte a ti y a Matías, eso es lo único puro en todo este desastre». La vulnerabilidad en su voz desarmó a Mercedes. Durante meses había observado a Javier moverse por el mundo con una confianza que rayaba en la arrogancia. Verlo así, despojado de certezas, la conectó con él en un nivel aún más profundo. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó tomando sus manos. «Nada», respondió él. «De hecho, vine a decirte que entenderé si prefieres distanciarte. Mi nombre en los periódicos, un posible juicio, no es lo que firmaste al aceptar ser mi socia, mi pareja». Mercedes sintió una oleada de indignación creciendo en su interior. «¿Crees que soy tan superficial, que saldría corriendo al primer signo de problemas? Creo que eres inteligente», corrigió él, «y que tienes un hijo y un negocio nuevos que proteger». Ella se levantó abruptamente, caminando hacia la vitrina donde reposaban los últimos alfajores del día. «Cuando Daniel nos abandonó, muchos amigos desaparecieron», dijo, con la mirada perdida en recuerdos. «Descubrí quién era leal y quién solo estaba de paso. No seré como ellos, Javier. No abandonaré cuando las cosas se compliquen». La determinación en su voz era inquebrantable, pero Javier percibió algo más. Un miedo subyacente, una incertidumbre que ella luchaba por ocultar. «Te amo», dijo él por primera vez, las palabras escapando de sus labios con una naturalidad que sorprendió a ambos. «Y por eso no quiero arrastrarte conmigo». Mercedes se volvió hacia él, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas y una resolución feroz. «Nadie me arrastra. Camino por voluntad propia, con los ojos abiertos», declaró. «Y también te amo, así que enfrentaremos esto juntos». Esa noche, mientras cerraban la pastelería, ambos sabían que la verdadera prueba apenas comenzaba. El mundo que habían
Construido cuidadosamente, estaba a punto de ser sacudido hasta sus cimientos, y solo el tiempo diría si el amor que habían encontrado era lo suficientemente fuerte para soportar la tormenta que se avecinaba. La portada del diario La Nación mostraba una fotografía de Javier saliendo de los tribunales, escoltado por sus abogados. El titular era implacable: escándalo en la Fundación Montero. El empresario Javier Montero acusado de malversación de fondos destinados a investigación médica. En un recuadro más pequeño, una fotografía de Mercedes y Matías, tomada con teleobjetivo, llevaba el pie de foto. La nueva pareja del empresario y su hijo, beneficiarios del programa experimental bajo investigación. Mercedes arrojó el periódico a la basura, intentando controlar el temblor de sus manos. Las últimas 2 semanas habían sido una pesadilla mediática. Reporteros acampaban frente a la pastelería, frente al edificio donde vivía con Matías, incluso frente a la escuela del niño. Las ventas en Dulce Mercedes habían caído drásticamente, mientras los curiosos reemplazaban a los clientes, más interesados en observarla que en comprar sus creaciones. «No puedes dejar que te afecte», aconsejó Elena, preparando el desayuno en la cocina del apartamento que ahora compartían en Recoleta, después de que Javier insistiera en que se mudaran temporalmente para mayor seguridad. «Esto pasará». «¿Cuándo?», preguntó Mercedes con amargura. «Matías ya no quiere ir a la escuela. Sus compañeros le preguntan si su padrastro irá a prisión». Elena suspiró, colocando una taza de té frente a su hija. «Los niños pueden ser crueles, pero Matías es fuerte, como tú». El teléfono de Mercedes vibró. Era un mensaje de Lucía. «Canal 13 está transmitiendo en vivo. Carlos Vega está dando una conferencia de prensa». Con el corazón acelerado, Mercedes encendió el televisor justo a tiempo para ver al hermano de Alejandra, un hombre de aspecto severo, con un inquietante parecido a su difunta hermana, hablando ante una multitud de micrófonos. «Lo que Javier Montero ha hecho es traicionar no solo mi confianza y la memoria de mi hermana, sino la de cada familia que ha depositado su esperanza en la fundación. Estos fondos estaban destinados específicamente a investigación pura, no a tratamientos experimentales seleccionados arbitrariamente según los intereses personales del señor Montero». La cámara enfocó brevemente a Daniel, quien se encontraba estratégicamente ubicado entre los periodistas, asintiendo con falsa indignación. Mercedes sintió náuseas al reconocerlo. «Exigimos que el tratamiento del hijo de la señora Olivera sea investigado a fondo. ¿Por qué fue seleccionado para un programa con plazas limitadas? ¿Qué criterios médicos se aplicaron, si es que hubo alguno? La justicia debe determinar si estamos ante un caso de favoritismo motivado por intereses románticos a costa de otros niños que podrían haber recibido esa oportunidad». Mercedes apagó el televisor, incapaz de seguir escuchando. La insinuación era clara. Matías había recibido tratamiento preferencial debido a su relación con Javier, posiblemente desplazando a otro niño más necesitado. La idea de que la mejoría de su hijo pudiera estar manchada por tal sospecha era insoportable. El timbre sonó sobresaltándola. Al abrir la puerta, encontró a Javier, visiblemente agotado pero intentando mantener la compostura. «¿Viste la conferencia?», preguntó entrando al apartamento. Mercedes asintió en silencio, observando las nuevas líneas de tensión alrededor de sus ojos, la palidez de su rostro normalmente bronceado. «Necesitamos hablar», dijo él, mirando significativamente hacia la habitación de Matías. En privado, en el estudio, con la puerta cerrada, Javier finalmente se permitió mostrar la magnitud de su agotamiento. Se dejó caer en un sillón, frotándose los ojos con fuerza. «Mis abogados han negociado un acuerdo preliminar», explicó. «Devolveré los fondos desviados con intereses. Renunciaré a la presidencia de la fundación y pagaré una multa considerable. A cambio, evitaré cargos criminales». «Eso es bueno, ¿no?», preguntó Mercedes cautelosamente. «Lo es», confirmó él, «pero hay condiciones. Carlos exige una disculpa pública donde admita explícitamente que favorecía a Matías por motivos personales.
La implicación cayó sobre Mercedes como agua helada. Eso pondría en duda todo el tratamiento de Matías. Su remisión, su mejoría. Lo sé, respondió Javier, la culpa evidente en su voz. Y hay más. La clínica, donde Matías recibe seguimiento, está considerando desvincularlo del programa debido a la controversia. La injusticia de todo provocó que Mercedes golpeara la pared con frustración. Mi hijo no ha hecho nada malo. No puede perder su tratamiento por esto. No lo perderá, aseguró Javier con firmeza. Encontraremos otra clínica. Pagaré lo que sea necesario. ¿Con qué dinero?, cuestionó ella. La multa, los abogados, la devolución de fondos. ¿Quedará algo? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Por primera vez Mercedes vio genuino miedo en los ojos de Javier, no por sí mismo, sino por la promesa que podría no ser capaz de cumplir. No lo sé, admitió finalmente. Mis activos están congelados durante la investigación. La reputación de mis empresas está en caída libre. Los inversionistas están retirándose. Es complicado. Mercedes sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Toda la seguridad que había construido para Matías, para su futuro, de repente parecía estar construida sobre arena. ¿Y la pastelería?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Técnicamente es tuya, pero como fue financiada por mí, está bajo revisión. Podrían considerarla parte de los activos a congelar. La rabia comenzó a bullir dentro de Mercedes, una furia que había mantenido contenida durante semanas. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable?, estalló. ¿Tan arrogante para pensar que nunca te descubrirían? Pusiste en riesgo todo, no solo tu vida, sino la nuestra también. Lo sé, respondió él, aceptando cada palabra como un golpe merecido, y lo lamento más de lo que puedo expresar. Lamentar no es suficiente, continuó ella, años de miedo por el futuro de Matías, alimentando su enojo. Confiamos en ti. Te dejé entrar en nuestras vidas, y ahora Matías podría perder su tratamiento porque decidiste jugar a ser Dios con dinero que no era tuyo. Las palabras quedaron flotando en el aire, afiladas como cristales rotos. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de verdades dolorosas que ambos habían evitado confrontar. Tienes razón, dijo finalmente Javier, su voz apenas audible. No hay excusa para lo que hice. Pero te prometo que arreglaré esto. Matías tendrá su tratamiento. La pastelería seguirá siendo tuya. Pagaré cualquier precio necesario. Mercedes lo miró, realmente lo miró, y vio a un hombre destruido por sus propias acciones, un hombre cuyo imperio de cristal se desmoronaba ante sus ojos. La compasión luchó contra su miedo y su rabia. No sé. ¿Trata solo del dinero o del tratamiento?, dijo finalmente, su voz más calmada. Se trata de la confianza, Javier. Se trata de construir algo real, algo que no esté basado en mentiras. Él asintió, comprendiendo el abismo que se abría entre ellos. ¿Qué quieres hacer?, preguntó simplemente. Mercedes miró hacia la ventana, donde los primeros rayos de la tarde de otoño iluminaban Buenos Aires. Necesito tiempo, espacio para pensar, para proteger a Matías de todo esto. Lo entiendo, respondió él, aunque el dolor en su voz era palpable. ¿Quieres que me vaya? La pregunta contenía mucho más que un simple alejamiento físico, y ambos lo sabían. Creo que sería lo mejor, por ahora, respondió ella finalmente. Mientras Javier se levantaba para marcharse, Mercedes sintió que algo dentro de ella se rompía. No era el fin, se dijo a sí misma, solo un paréntesis necesario para encontrar claridad en medio de la tormenta. Pero mientras lo veía caminar hacia la puerta, no pudo evitar preguntarse si algunas rupturas, como algunos cristales, eran imposibles de reparar. El viento de agosto barría las hojas secas por las calles de Buenos Aires, mientras Mercedes observaba la lluvia golpear contra los ventanales de su departamento en Almagro. Habían pasado 3 meses desde su separación de Javier, 3 meses de reconstrucción lenta y dolorosa. La pastelería había sobrevivido, aunque con dificultades. Tras la intervención judicial, se había demostrado que los fondos para establecerla provenían de cuentas personales de Javier, no relacionadas con la fundación, permitiéndole a Mercedes conservar la propiedad.
Sin embargo, el daño a la reputación había sido considerable. Muchos clientes asociaban Dulce Mercedes con el escándalo, y las ventas seguían siendo inferiores a las proyecciones iniciales. Matías había sido transferido a un nuevo programa en el hospital alemán, financiado anónimamente, aunque Mercedes sospechaba la fuente. Su remisión continuaba estable, y poco a poco la normalidad regresaba a su vida escolar, aunque ocasionalmente aún enfrentaba preguntas difíciles de sus compañeros. El teléfono sonó, sacándola de sus reflexiones. Era Lucía. ¿Viste las noticias?, preguntó su amiga sin preámbulo. «Sabes que evito las noticias estos días», respondió Mercedes, sintiendo un nudo de aprensión formándose en su estómago. «Javier vendió su penthouse en Recoleta», informó Lucía, «y su casa en Punta del Este. Dicen que se mudó a un apartamento en Almagro, de todos los lugares». Mercedes se quedó inmóvil, procesando la información. Almagro, su barrio. ¿Coincidencia o mensaje deliberado? «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó, aunque conocía la respuesta. «¿Por qué sigues mirando tu teléfono cada 5 minutos esperando un mensaje suyo?», respondió Lucía con franqueza. «Porque a pesar de todo, nunca te he visto tan viva como cuando estabas con él, y porque Matías sigue preguntando cuándo volverá Javi a llevarlos a navegar». La conversación terminó dejando a Mercedes inquieta. Había mantenido un contacto mínimo con Javier durante estos meses, limitado a asuntos prácticos relacionados con el tratamiento de Matías. Él había respetado escrupulosamente su petición de espacio, sin presionarla, manteniéndose informado sobre la salud del niño a través de los médicos. Esa tarde, mientras caminaba por el Parque Centenario con Matías, el destino intervino de manera inesperada. En un banco cercano al lago artificial, una figura familiar alimentaba a las palomas. Javier, casi irreconocible en jeans gastados y una camisa simple, sin el aura de poder que siempre lo había rodeado. «¡Javi!», gritó Matías, soltándose de la mano de su madre y corriendo hacia él antes de que Mercedes pudiera reaccionar. Javier levantó la mirada, sorprendido, y su rostro se iluminó al ver al niño. Se puso de pie justo a tiempo para recibir el abrazo entusiasta de Matías. «¡Campeón! ¡Mira cuánto has crecido!», exclamó genuinamente emocionado. Mercedes se acercó lentamente, observando la interacción. Había algo diferente en Javier, algo que iba más allá de la ropa casual o la barba de varios días. Una calma nueva, una ausencia de la tensión constante que solía acompañarlo. «Hola», saludó ella cuando finalmente se encontraron cara a cara. «Hola, Mercedes», respondió él con una sonrisa cautelosa. «Te ves bien». El recuerdo golpeó a Mercedes sin aviso. Su primer encuentro bajo la lluvia en San Telmo, alfajores esparcidos por el suelo, la indignación inicial, el primer destello de conexión, parecía haber ocurrido en otra vida. «Vivo cerca de aquí ahora», comentó Javier, mientras Matías correteaba alrededor persiguiendo palomas. «En Guardia Vieja y Acuña de Figueroa». «Lo sé», admitió ella. «Escuché las noticias. El penthouse nunca se sintió como un hogar», explicó él. «Era más una declaración de estatus que un lugar para vivir. El apartamento en Almagro me recuerda a mi infancia, antes de la fortuna familiar». La sinceridad en su voz era palpable, sin rastro, del cálculo que a veces había caracterizado sus interacciones en el pasado. «¿Cómo estás realmente?», preguntó Mercedes, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Javier consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Estoy en paz, creo, por primera vez en mucho tiempo. El acuerdo con Carlos se finalizó. Renuncié a la presidencia de la fundación, pero seguiré en la junta directiva, con poder de veto sobre decisiones relacionadas con los tratamientos infantiles. ¿Y tus empresas?». «Algunas sobrevivieron, otras no», respondió con una serenidad que contrastaba con la magnitud de la pérdida. «Mi fortuna se redujo considerablemente, pero sigo teniendo más de lo que la mayoría de las personas tendrán en toda su vida. Es liberador, en cierto modo». Mercedes lo estudió, intentando reconciliar al hombre frente a ella con el poderoso empresario que había conocido.
¿No extrañas todo eso? ¿El poder? ¿La influencia? Javier miró hacia donde Matías jugaba, una sonrisa genuina, iluminando su rostro. Extraño algunas cosas, admitió, pero descubrí que otras importan más. La conversación fluyó sorprendentemente fácil después de eso, como si los meses de separación hubieran limpiado el aire entre ellos. Hablaron de Matías, de la pastelería, incluso del clima, evitando cuidadosamente los temas más dolorosos. Cuando comenzó a anochecer, Mercedes se sorprendió por lo rápido que había pasado el tiempo. «Deberíamos irnos», dijo llamando a Matías. «Por supuesto», respondió. Javier agachándose para despedirse del niño con un abrazo. «Ha sido un placer verte, campeón. ¿Vendrás a visitarnos?», preguntó Matías con la franqueza desarmante de los niños. «Te extraño». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Javier miró a Mercedes dejando la respuesta en sus manos. «Quizás», respondió ella finalmente, sorprendiendo tanto a Javier como a sí misma. «Podríamos tomar un café algún día, para hablar. Me gustaría eso», dijo él con una sonrisa cautelosa. Mientras se alejaban, Matías se volvió varias veces para saludar, y Mercedes sintió un nudo en la garganta. La imagen de Javier, solo en aquel banco del parque, se quedó grabada en su mente. Esa noche, acostada en su cama, Mercedes reflexionó sobre el encuentro. Había esperado sentir rabia, resentimiento, pero en su lugar había encontrado algo inesperado, la posibilidad de perdón, no por obligación o conveniencia, sino como una elección consciente. A kilómetros de distancia, pero en el mismo barrio, Javier contemplaba la ciudad desde la ventana de su modesto apartamento. Entre sus manos sostenía una pequeña caja de terciopelo con un anillo que había comprado meses atrás, antes de que todo se derrumbara. No era tan ostentoso como el que habría elegido antes, pero de alguna manera parecía más apropiado ahora. Un símbolo no de posesión o estatus, sino de promesa y esperanza. Lo guardó cuidadosamente en un cajón. Aún no era el momento, quizás nunca lo sería, pero por primera vez, en meses, la posibilidad existía, frágil pero real, como una semilla esperando el momento adecuado para brotar entre las cenizas. Los martes a las 10 de la mañana, la pastelería Dulce Mercedes solía tener un movimiento moderado. Algunos turistas explorando San Telmo, vecinos habituales en su descanso matutino y ocasionalmente algún grupo de oficinistas que se escapaba para disfrutar de los famosos alfajores de café y cardamomo. Este martes, sin embargo, una presencia inesperada alteró la rutina habitual. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó Daniel desde la puerta con las manos en los bolsillos y una expresión que intentaba parecer arrepentida. «Solo 5 minutos». Mercedes, detrás del mostrador, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Habían pasado casi 6 meses desde el escándalo, 6 meses desde que Daniel había ayudado a destruir la vida que ella y Javier estaban construyendo. «No tenemos nada de qué hablar», respondió secamente, continuando con la limpieza de la vitrina. Daniel se acercó ignorando la hostilidad evidente. «Es sobre Matías», insistió. «He estado pensando mucho y quiero formar parte de su vida nuevamente». La risa incrédula de Mercedes resonó en el local casi vacío. «¿Después de abandonarlo cuando enfermó? ¿Después de intentar extorsionarnos? ¿Después de entregar documentos para destruir el tratamiento que estaba salvando su vida?», enumeró, su voz temblando de indignación. «¿Ese es tu concepto de paternidad? Cometí errores», admitió Daniel con una humildad que sonaba ensayada. «Terribles errores, pero soy su padre biológico y tengo derechos». «Perdiste esos derechos hace mucho tiempo», espetó Mercedes, sintiendo una furia fría apoderarse de ella. «Y si crees que un juez te dará la razón después de lo que has hecho, estás más equivocado de lo que pensaba». Daniel cambió de estrategia, abandonando la fachada de arrepentimiento. «Las cosas no salieron como esperaba», confesó con franqueza. «Carlos me prometió una compensación por los documentos que nunca llegó. Estoy en una situación complicada». «Ah, ahora entiendo», respondió Mercedes, la comprensión iluminando su rostro. «No vienes por Matías, vienes por dinero. Otra vez».
No es tan simple, se defendió él. Realmente extraño al niño, y pensé que ahora que el millonario ya no está en el panorama, quizás podríamos... ¿Podríamos qué? Interrumpió una voz desde la entrada. Javier estaba en la puerta, sosteniendo un ramo de girasoles y una caja de bombones. Su mirada, fija en Daniel, contenía una frialdad que Mercedes nunca había visto antes. Daniel retrocedió instintivamente. «Esto es una conversación privada», declaró, aunque su voz carecía de convicción. «Cualquier cosa que involucre a Mercedes y a Matías me concierne», respondió Javier entrando completamente en la tienda, especialmente si viene de alguien que ha demostrado ser una amenaza para ellos. La tensión en el aire era palpable. Mercedes observaba el intercambio, sorprendida por la calma controlada de Javier, tan diferente de la agresividad que había esperado. «No he venido a causar problemas», insistió Daniel, visiblemente intimidado a pesar de que Javier ya no proyectaba la misma aura de poder que antes. «Nunca vienes con esa intención», respondió Javier con una sonrisa sin humor. «Y sin embargo, es lo único que logras». Se acercó al mostrador, colocando las flores y los bombones sobre él, sin apartar la mirada de Daniel. «Tengo una propuesta para ti», dijo, su voz tranquila pero firme. «Una última oferta, sin abogados, sin documentos, solo entre nosotros». Daniel se irguió, interesado a pesar de su recelo. «Te escucho». «Renuncia legalmente a tus derechos paternos», propuso Javier, «de forma irrevocable. A cambio, estableceré un fideicomiso para Matías al que tendrás acceso limitado para emergencias médicas propias. No más extorsiones, no más apariciones sorpresa, no más manipulaciones». La oferta quedó flotando en el aire, sorprendiendo tanto a Daniel como a Mercedes. «¿Por qué harías eso?», preguntó Daniel, suspicaz. «Después de todo lo que pasó, no lo hago por ti», respondió Javier con simplicidad. «Lo hago por Matías, para que pueda tener estabilidad, y por Mercedes, para que pueda vivir sin la amenaza constante de tu reaparición». Mercedes observó a Javier con nuevos ojos. No había rastro del empresario calculador que utilizaba el dinero para resolver problemas. En su lugar, veía a un hombre que ofrecía una solución práctica, no por control o dominio, sino por protección genuina. Daniel consideró la oferta claramente tentado. «Necesitaría revisar los términos», dijo finalmente. «Por supuesto», concedió Javier, «mi abogado te contactará, pero entiende esto, es la última oportunidad. Si la rechazas, utilizaré cada recurso legal disponible para proteger a Matías de tus manipulaciones. Y aunque ya no tengo la fortuna de antes, tengo suficientes conexiones para hacer tu vida muy complicada». Había una determinación tranquila en sus palabras que resultaba más intimidante que cualquier amenaza explícita. Daniel asintió lentamente, reconociendo la seriedad de la situación. «Estaré esperando esa llamada», dijo, dirigiéndose a la salida. «Adiós, Mercedes». Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio invadió la pastelería. Mercedes miró a Javier, una mezcla de gratitud y confusión en su rostro. «No tenías que hacer eso», dijo finalmente. «Lo sé», respondió él, manteniendo una distancia respetuosa, «pero quería hacerlo, no como el hombre que solía hacer utilizando el dinero para controlar situaciones, sino como el hombre que intento ser ahora. Alguien que busca soluciones que beneficien a todos, especialmente a un niño inocente». Mercedes se acercó, tomando los girasoles. «Son hermosos», comentó, cambiando deliberadamente el tema. «Gracias. Pasaba por aquí», explicó Javier con una sonrisa tímida. «Bueno, en realidad no. Quería verte». Tras sus 2 encuentros casuales en el Parque Centenario durante los últimos meses, habían comenzado a reunirse ocasionalmente para tomar café. Conversaciones cautelosas, redescubriéndose mutuamente sin las complicaciones del pasado inmediato. «Me alegro de que vinieras», admitió ella, sorprendiendo a ambos con su franqueza. «Aunque las circunstancias no fueran las mejores. Parece que ese es nuestro patrón», bromeó él. «Encontrarnos en medio del caos». La observación arrancó una sonrisa a Mercedes, que comenzó a arreglar los girasoles en un jarrón improvisado. «¿Cómo va el nuevo proyecto?»,
Preguntó refiriéndose a la pequeña consultoría que Javier había establecido, ayudando a empresas familiares a evitar las trampas que él mismo había experimentado. Creciendo lentamente, respondió. No es el Imperio Montero, pero es más honesto, más alineado con quien quiero ser. La sinceridad en su voz tocó algo profundo en Mercedes. Durante meses había estado dividida entre el amor que aún sentía y el miedo a repetir los errores del pasado. Viendo al hombre frente a ella ahora, reconocía que ambos habían cambiado, evolucionado a través del dolor compartido. ¿Te gustaría cenar con nosotros esta noche?, preguntó impulsivamente. Matías estaría feliz de verte, y mi madre, bueno, creo que finalmente ha dejado de llamarte el millonario problemático. La invitación, sencilla pero significativa, iluminó el rostro de Javier. Me encantaría, aceptó, sin intentar ocultar su alegría. ¿7 está bien? 7 es perfecto, confirmó ella. Mientras lo veía marcharse, Mercedes sintió una serenidad que no había experimentado en mucho tiempo. No era un final feliz de cuento de hadas. Era algo más realista y quizás por ello más valioso. Un nuevo comienzo basado no en fantasías románticas o conveniencia económica, sino en la aceptación mutua de sus imperfecciones y en la voluntad compartida de construir algo más sólido entre las ruinas del pasado. Esa noche, mientras Javier ayudaba a Matías con su tarea de ciencias en la mesa de la cocina y Elena preparaba su famoso guiso de lentejas lanzando miradas evaluadoras pero ya no hostiles hacia su invitado, Mercedes comprendió que el equilibrio perfecto no existía. Lo que existía eran personas imperfectas, intentando hacer lo mejor que podían con las cartas que la vida les había repartido. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que eso podría ser suficiente. No puedo creer que accedieras a esto, comentó Lucía, ajustando el sencillo vestido de lino blanco que Mercedes había elegido para la ocasión. 1 año atrás habrías dicho que era una locura. Mercedes observó su reflejo en el espejo del probador. El vestido era elegante en su simplicidad, acentuando su figura sin ostentación, exactamente como lo había imaginado. 1 año atrás lo habría sido, respondió con una sonrisa tranquila. Pero las cosas cambian, las personas cambian. Habían pasado 8 meses desde la reaparición de Daniel y la subsecuente firma del acuerdo propuesto por Javier. 8 meses de reconstrucción paciente, de cenas familiares los jueves, de paseos dominicales por la reserva ecológica, de conversaciones nocturnas después de que Matías se dormía. Una relación renovada, construida sobre cimientos más sólidos que la anterior. ¿Estás nerviosa?, preguntó Lucía, colocando un simple broche de flores silvestres en el cabello de su amiga. Curiosamente no, respondió Mercedes. Se siente correcto, como si fuera el momento adecuado, finalmente. El evento que preparaban no era una boda, como muchos habían especulado cuando Javier volvió a formar parte de sus vidas. Era algo que Mercedes consideraba igualmente significativo, la inauguración de la Fundación Dulce Esperanza, una organización creada conjuntamente por ella y Javier para proveer apoyo integral a familias de niños con enfermedades graves. La idea había surgido una noche, mientras recordaban su propio recorrido, desde el encuentro accidental en San Telmo hasta el presente. Lo que más necesitábamos entonces no era solo tratamiento médico, había reflexionado Mercedes, sino alguien que entendiera que hubiera pasado por lo mismo, que pudiera guiarnos a través del laberinto emocional y práctico. Utilizando parte de los fondos que Javier había salvado de su antiguo imperio y las ganancias crecientes de la pastelería, que ahora tenía 3 sucursales en Buenos Aires, habían establecido un centro que combinaba asesoramiento médico, apoyo psicológico, asistencia legal y, significativamente, un espacio donde las familias podían simplemente reunirse, compartir experiencias y encontrar consuelo mutuo. La ceremonia de inauguración se realizaría en el jardín de la antigua casa que habían adquirido y renovado en el barrio de Colegiales. No sería un evento ostentoso. Habían invitado principalmente a familias que ya se beneficiaban del programa piloto, junto con algunos médicos y colaboradores clave.
Matías está tan emocionado que apenas durmió anoche, comentó Mercedes mientras salían del probador. Ha estado practicando su pequeño discurso toda la semana. A sus 9 años, y oficialmente en remisión durante más de un año, Matías se había convertido en una especie de embajador no oficial de la fundación, conectando especialmente con otros niños recién diagnosticados. Es extraordinario cómo ha crecido a través de todo esto, observó Lucía. Y no me refiero solo a la altura. Tiene una sabiduría en sus ojos que pocos adultos poseen. Mercedes asintió, sintiendo el familiar nudo de emoción en la garganta que aparecía cada vez que reflexionaba sobre el viaje de su hijo. El sufrimiento puede destruirte o transformarte, dijo. Supongo que todos hemos elegido la transformación. De camino a casa, Mercedes recibió un mensaje de Javier. Todo listo para mañana. Matías quiere saber si puede llevar su telescopio para mostrar a los otros niños. Te amo. Ta. La simplicidad del mensaje, la domesticidad que representaba, provocó una sonrisa involuntaria. Era tan diferente de los grandiosos gestos del pasado, y sin embargo, infinitamente más significativo. En su mente, Mercedes recordó una conversación reciente con Elena. Nunca pensé que diría esto, había confesado su madre. Pero ese hombre ha demostrado tener más sustancia de la que aparentaba. Perdió su fortuna, pero encontró su humanidad. No es un maltrato al final del día. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles para la inauguración, Mercedes encontró a Javier en el pequeño estudio que compartían, contemplando una fotografía enmarcada. Alejandra sonriente en una playa que Mercedes reconocía como Mar del Plata. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, apoyando una mano en su hombro. Javier asintió, sin sobresaltarse por su presencia. Estaba pensando en lo orgullosa que estaría, respondió. No de mí necesariamente, sino de lo que estamos creando juntos. Era una sanadora por naturaleza. No había incomodidad en compartir este momento, en reconocer la presencia de Alejandra en la historia que los había llevado hasta aquí. Con el tiempo, Mercedes había llegado a sentir una extraña conexión con esta mujer que nunca conoció, pero cuya ausencia había moldeado profundamente al hombre que amaba. Creo que ambos hemos sido guiados por ángeles que no podemos ver, reflexionó, pensando en su propio padre, cuyas lecciones, tanto las positivas como las dolorosas, la habían moldeado. Cada decisión, cada error, cada tropiezo nos trajo aquí. Javier guardó cuidadosamente la fotografía en un cajón y se volvió hacia ella, tomando sus manos. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo con una seriedad que la sorprendió. «No tiene que ser ahora, ni mañana, ni siquiera este año, pero quiero que sepas que cuando estés lista, si alguna vez lo estás...» De su bolsillo extrajo una pequeña caja de madera tallada, no de joyería, sino artesanal, probablemente adquirida en alguna de sus caminatas por las ferias de San Telmo. Al abrirla, reveló un anillo sencillo pero hermoso, una banda de oro blanco con 3 pequeñas piedras, un zafiro, central flanqueado por 2 diamantes diminutos. «No es el anillo que habría elegido antes», explicó con una sonrisa tímida. El antiguo Javier habría comprado el más grande, el más ostentoso, como una declaración de poder más que de amor. «Este es simplemente lo que sentí que representaba lo que tenemos, algo valioso pero sin pretensiones, algo real». Mercedes contempló la joya, sintiendo el peso emocional del momento. No era una propuesta impulsiva nacida de la pasión desbordante de los primeros meses, ni un intento desesperado de aferrarse a algo que se desvanecía. Era una oferta meditada, madurada a través de las pruebas y los errores, de las caídas y los renacimientos. «Es perfecto», susurró, conmovida no por el objeto en sí, sino por el significado que contenía. «Y sí, cuando estemos listos. No hay prisa. No hubo necesidad de arrodillarse, ni de grandes declaraciones». Javier simplemente cerró la caja y la guardó nuevamente en su bolsillo, inclinándose para besarla. Suavemente. «Mientras tanto, tenemos una fundación que inaugurar», dijo Mercedes apoyando su frente contra la de él. «Y un niño extremadamente entusiasmado, esperando mostrar su telescopio a media Buenos Aires». «La vida que nunca supe que necesitaba», murmuró Javier,
con una gratitud que trascendía las palabras. Esa noche, mientras Mercedes hacía su habitual ronda para comprobar que todas las ventanas estuvieran cerradas antes de dormir, se detuvo frente al refrigerador donde Matías había pegado un dibujo reciente. 3 figuras tomadas de la mano, él, su madre y Javier, frente a una casa con un enorme jardín. En la esquina inferior, con su letra infantil, había escrito «Mi familia». La simplicidad de aquella verdad la conmovió hasta las lágrimas. No era la familia que había imaginado, ni la que había planeado. Era una familia forjada a través del dolor y la pérdida, de los errores y las segundas oportunidades, de los pequeños milagros cotidianos que a menudo pasaban desapercibidos. Y, mientras apagaba las luces, Mercedes supo con certeza que no la cambiaría por nada en el mundo. La lluvia caía suavemente sobre San Telmo, creando un manto plateado que envolvía las calles empedradas en un resplandor etéreo. Mercedes se detuvo bajo el mismo toldo donde, exactamente 2 años atrás, un encuentro accidental había cambiado el curso de su vida. Llevaba un paraguas, pero no lo había abierto. Había algo poético en sentir las gotas sobre su rostro, como si el cielo participara en esta pequeña ceremonia privada que había decidido realizar. En su mano, un alfajor cuidadosamente envuelto, el último de la horneada especial que había preparado esa mañana. El sonido de pasos apresurados sobre los adoquines mojados le hizo sonreír antes incluso de volverse. Conocía ese ritmo, esa cadencia particular. «Perdón por la tardanza», se disculpó Javier, ligeramente sin aliento. La reunión con los médicos de la fundación se extendió más de lo previsto. Buenas noticias. 3 niños más en 1900. Remisión completa. El brillo en sus ojos al compartir esta información era incomparable con cualquier satisfacción que sus antiguos logros empresariales le hubieran proporcionado. La transformación que había experimentado en estos 2 años continuaba asombrando a Mercedes. «Valió la pena la espera», respondió extendiendo el alfajor hacia él. «Para ti. Edición especial de aniversario». Javier lo tomó con reverencia, reconociendo el significado del gesto. 2 años, murmuró, contemplando el lugar exacto donde habían colisionado. «A veces parece que fue ayer, y a veces parece que han sido toda una vida», completó ella. Se quedaron en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios recuerdos de aquel día lluvioso que había marcado el inicio de su historia compartida. No había sido un comienzo convencional, ni mucho menos idílico. Había sido caótico, irritante, incómodo, perfectamente imperfecto, como la relación que eventualmente construirían. «¿Recuerdas lo que te dije esa tarde?», preguntó Javier desenvolviendo cuidadosamente el alfajor. «Cuando me ofrecía compensarte económicamente y te negaste». «No quiero su dinero», citó Mercedes, sonriendo ante la memoria. «Probablemente la única persona en tu vida que rechazó tu billetera. Y por eso precisamente captaste mi atención», confesó él. «Eras real en un mundo de falsedades, auténtica cuando yo había olvidado cómo serlo». Compartieron el alfajor bajo la lluvia, un ritual simple que simbolizaba lo extraordinario de su viaje conjunto. Las migas caían sobre los adoquines, mezclándose con el agua de lluvia, alimentando a las mismas palomas que 2 años atrás habían sido testigos de su encuentro. «Matías saldrá de la escuela en 1 hora», comentó Mercedes, consultando su reloj. «Y luego tenemos que recoger el pastel para la celebración». La vida cotidiana había reemplazado los dramas intensos del pasado. Las urgencias de hoy eran recoger niños, organizar pequeñas celebraciones familiares, decidir qué cocinar para la cena. Y en esa aparente mundanidad, ambos habían encontrado un tesoro inesperado. «Antes de ir», dijo Javier tomando su mano, «hay algo que quiero mostrarte». La condujo a través de las calles lluviosas hasta detenerse frente a un edificio histórico a pocas cuadras de la pastelería original. Era una antigua casona, con una fachada clásica que había sido recientemente restaurada. «¿Recuerdas cuando hablamos de expandir la fundación?», preguntó señalando el edificio. «Pensé que este lugar podría ser perfecto. Planta baja para el centro de apoyo a familias, primer piso para oficinas administrativas y el ático». «¿El ático?»,
repitió Mercedes, intrigada por la pausa deliberada. El ático podría ser nuestro hogar, completó él, observando atentamente su reacción. Si quieres, si estás lista. La proposición flotó entre ellos, cargada de significado. No era simplemente la sugerencia de mudarse juntos, era la culminación de un largo proceso de sanación y reconstrucción, la consolidación de todo lo que habían trabajado por construir. Mercedes recordó la pequeña caja de madera que permanecía en el cajón de Javier desde hacía meses, esperando pacientemente el momento adecuado. Un símbolo de promesa, no de presión. Creo que Matías estaría encantado de vivir encima de la fundación, respondió finalmente. Siempre dice que quiere ser médico investigador cuando crezca, para ayudar a niños como él. ¿Y su madre?, preguntó Javier, con una vulnerabilidad que aún la conmovía después de tanto tiempo. ¿Qué piensa ella? Mercedes se acercó tomando su rostro entre sus manos. Su madre piensa que es hora de usar ese anillo que has estado guardando tan cuidadosamente, respondió con los ojos brillantes. Su madre está lista. La lluvia arreció a su alrededor, pero apenas lo notaron mientras se fundían en un abrazo que contenía todas las promesas del futuro y todas las lecciones del pasado. No era un final, comprendió Mercedes. Era simplemente otro comienzo en una historia que continuaría escribiéndose cada día, con cada pequeña decisión, con cada momento compartido. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, reflexionó mientras caminaban de regreso, ahora bajo el paraguas que finalmente habían abierto. Que todo esto comenzó con unos alfajores derramados. Javier sonrió apretando su mano. A veces las mejores historias comienzan con pequeños desastres, respondió. Lo importante no es cómo empieza, sino la decisión de seguir escribiéndola juntos día tras día. Esa tarde, rodeados de las personas que amaban, celebraron no solo el aniversario de su encuentro, sino todas las caídas y levantadas que los habían traído hasta este momento. Elena, quien finalmente había aceptado a Javier como parte de la familia. Matías, cuya salud floreciente era el recordatorio constante de los milagros cotidianos. Lucía y los amigos que habían permanecido en los momentos difíciles. Y mientras cortaban el pastel que proclamaba 2 años de coincidencias deliberadas, Mercedes comprendió la verdad fundamental que había descubierto a través de su viaje, que el amor real no era un destino perfecto, sino un camino imperfecto recorrido juntos. No era la ausencia de dificultades, sino la decisión consciente de enfrentarlas como equipo. No era encontrar a alguien sin defectos, sino amar a alguien a pesar de ellos, y quizás incluso por ellos. Al caer la noche, cuando Matías finalmente se durmió exhausto por las emociones del día, Mercedes encontró a Javier en el balcón de su apartamento en Almagro, contemplando la ciudad que había sido escenario de su transformación. «Nunca te pregunté», dijo ella, uniéndose a su contemplación. «De todas las personas en Buenos Aires, ¿por qué yo? ¿Por qué una vendedora de alfajores con más problemas que soluciones?» Javier sonrió, un gesto que había ido suavizándose con el tiempo, perdiendo la tensión que alguna vez lo había caracterizado. «Porque en tus ojos vi algo que había olvidado que existía», respondió con sencillez. Dignidad que no dependía de posesiones, fuerza que no se basaba en poder, amor que no exigía perfección. Se volvió hacia ella, tomando su mano izquierda donde ahora brillaba el anillo que finalmente había encontrado su lugar. «Tú me recordaste que la vida verdadera no se mide en adquisiciones, sino en conexiones», continuó. «No en lo que acumulamos, sino en lo que construimos juntos. No en lo que poseemos, sino en a quien amamos». Mercedes apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo la plenitud de un círculo que finalmente se cerraba. «Como los alfajores», bromeó suavemente. «Lo importante no son los ingredientes por separado, sino cómo se unen para crear algo mayor que sus partes». «Exactamente como los alfajores», concordó él, besando su frente. «Dulces, imperfectos y absolutamente irreemplazables». La ciudad continuaba su rumbo bajo ellos, ajena a las pequeñas grandes victorias que se celebraban en silencio en aquel balcón. En algún lugar de San Telmo, la lluvia había limpiado los adoquines donde 2 extraños
habían colisionado 2 años atrás, borrando cualquier rastro visible de aquel encuentro. Pero algunas marcas no se dejan en las calles, sino en las almas. Y estas, pensó Mercedes mientras entraban juntos al apartamento que pronto dejarían por un nuevo hogar compartido. Estas permanecen para siempre, transformando lo ordinario en extraordinario, lo cotidiano en sagrado, y un simple encuentro accidental en el comienzo de una historia que valdría la pena contar una y otra vez. Como los alfajores esparcidos por la calzada en aquel primer encuentro lluvioso, sus vidas se habían transformado en algo mucho más dulce y duradero de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado.